muchas gracias, bienvenidos a todos y todas. Para mí es un gusto estar nuevamente hoy con ustedes compartiendo. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y es la neurodidáctica en el aula. ¿Y por qué este tema es tan importante? Porque, bueno, simplemente nos hemos basado por muchísimo tiempo en muchas herramientas, pero a veces no se le da tanta importancia a precisamente cómo funciona ese mecanismo que todos tenemos en nuestra cabecita, que se llama cerebro, ¿verdad? Y la importancia que tienen todas y cada una de las conexiones que ocurren en nuestro cerebro para que nosotros podamos llegar a pensar, para que podamos llegar a ejecutar todas y cada una de las acciones de nuestro día a día, ¿ok? Entonces, hoy vamos a hablar un poco de lo que es la neurociencia en líneas generales y además de hablar un poco de qué es la neurociencia, vamos a ver la importancia que esto tiene para cada uno de nuestros chicos y jóvenes. Aparte, pues también invitarlos a nuestro taller de neurociencia aplicada a la educación, que va a estar genial, lo estamos preparando con muchísimo cariño para ustedes. Este taller va a ser un mes completo de formación en el que, bueno, aparte de aprender cómo funciona toda esta máquina llamada cerebro, vamos a aprender muchas herramientas con las cuales poder ayudar a estimular el cerebro de todos nuestros niños y jóvenes. Tendrá además certificado avalado por la Universidad Católica, así que va a estar genial. Los invito a que puedan pedir información, porque bueno, va más o menos del tema. Hoy les voy a hacer una pequeña introducción de lo que, digamos, que abordaré durante todo este mes, así que las personas que quieran hacer este curso ya saben que me tendrán ahí un mes completo con ustedes ahí interactuando, ¿ok? Así que bueno, vamos a hablar en principio, pasamos a la diapositiva número 2, por favor, de qué es la neurociencia, ¿verdad? Eso de lo que hemos oído hablar últimamente tantas y tantas veces. A ver, la neurociencia se puede definir como el estudio científico del sistema nervioso, haciendo énfasis principalmente en el cerebro y en cada una de sus funciones, pero a su vez analizando el complejo comportamiento que tienen aproximadamente 86.000 millones de células que nosotros tenemos allí funcionando, y además con sus terminaciones nerviosas, sus interacciones químicas y eléctricas, lo que se conoce como sinapsis, que se los voy a decir más adelante qué es, de lo cual se derivan todas las funciones que simplemente nos hacen humanos. ¿Y qué pasa? Que la neurociencia es una ciencia interdisciplinar. ¿Y por qué es una ciencia interdisciplinar? Porque en ella se han unido un montón de profesionales, ¿verdad? No es como otro tipo de ciencias que de repente tienen perfiles muy específicos y personas muy específicas que se dedican a ella. Resulta que en la neurociencia han estado involucrados neurólogos, psicólogos, inclusive la neurociencia se utiliza hoy en día hasta para el marketing, ¿ok? Entonces, es un área y un campo sumamente importante que está teniendo mucho auge y, por supuesto, la educación no podía quedar detrás de ello, ¿ok? ¿Qué pasa? Desde tiempos, digamos, helénicos, desde, bueno, todo lo que era la época de Sócrates y todos sus amigos, ¿verdad? Lo que hacían era, digamos que, diseminarse cuerpos, ¿ok? Y entonces estos cuerpos se les extraía el cerebro y este cerebro era estudiado. Y entonces por mucho tiempo se estudió todas y cada una de las funciones que tenían las partes del cerebro en específico, de manera muy puntual. ¿Qué pasó posteriormente? Y es lo que vino a complementar el estudio precisamente de la neurociencia, que se dieron cuenta que no era importante estudiar solamente la función que cumplía cada una de las partes del cerebro, sino a su vez la interacción que había entre cada una de estas partes para realizar nosotros todas las acciones del día a día.
Y ahí es cuando hablamos de lo que llamamos plasticidad neuronal. Nuestro cerebro es una máquina tan perfecta que resulta que cuando nosotros tenemos bloqueada una función por X o por Y causa, esas neuronas se activan, ¿ok? Siguen haciendo sinapsis y nosotros podemos reaprender o volver a realizar de cierta manera las cosas. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando tenemos personas que han sufrido accidentes cerebrovasculares, ¿verdad? Que de repente se les atrofia una parte del cerebro que está muy ligada. Les voy a dar un ejemplo muy puntual. Por ejemplo, hay personas que tienen afasia de Broca. La afasia de Broca es una dificultad que existe para el habla, ¿verdad? Y la sufren personas que precisamente han tenido accidentes cerebrovasculares y esta área de Broca se encuentra afectada. Y cualquiera podría pensar que, bueno, ya tienen afectada esa área de Broca y ya no van a hablar más. Resulta que con ciertos tipos de rehabilitación, ellos pueden seguir haciendo conexiones o haciendo sinapsis y la plasticidad cerebral les podría permitir, si tienen un buen tratamiento y una buena evolución, poder volver a generar, aunque sea en cierta medida, su lenguaje. ¿Okay? Entonces son ejemplos de cómo nuestro cerebro es tan plástico, o sea, tiene tanta plasticidad, es tan adaptable, que no solamente es importante, entonces, como les decía, estudiar todas y cada una de esas partes y qué función específica tiene, sino además cómo actúa esa interconexión, cómo actúan todas esas neuronas comunicándose unas con las otras para llegar luego finalmente a producir todas las actividades que nosotros realizamos. Y entender esto es muy importante para el desarrollo de nuestros pequeños y de nuestros estudiantes, porque si nosotros entendemos la manera en que puede estimularse el cerebro, vamos a lograr que ellos tengan conexiones más efectivas y por ende puedan desarrollarse cognitivamente mejor. Avanzamos a la próxima diapositiva. Y hoy les voy a hablar de una teoría que, aunque muchos, como todas las teorías, bueno, pues hay quienes están en contra y quienes están a favor, pero de lo que no se duda es de que a nivel educativo esta teoría nos sirve mucho para entender más o menos todas y cada una de las funciones que puede tener o que pueden tener las partes que tenemos nosotros en el cerebro. Entonces, cuando les hablo de esto que dice los tres cerebros, les estoy hablando de la teoría del cerebro triuno. Y esta teoría del cerebro triuno fue creada por Paul MacLean y él hizo una clasificación basada en que en el ser humano como especie, según la cual el cerebro se dividía en tres secciones y cada una de estas secciones incidía en el comportamiento, la conducta u otros aspectos debido a su función, ¿ok? Entonces, ¿qué decía Paul MacLean? Paul MacLean decía que nosotros teníamos un cerebro que había ido evolucionando, ¿ok? Entonces, tenemos un cerebro que empezó como el de los reptiles, eso se los voy a explicar más adelante, pero ahorita les adelanto. Luego, por esa misma necesidad del hombre de seguir buscando cosas, se creó todo lo que era el sistema límbico y posteriormente se crea todo lo que es la neocorteza o el neocórtex, que es el tercer cerebro y nada más y nada menos que el que nos distingue a nosotros de todos los seres humanos. Entonces, este científico decía, según su teoría, que la necesidad hizo que el hombre fuese adaptándose al medio y entonces por esa adaptación que tuvo que generarse, el cerebro también fue evolucionando hasta lograr a tener el que se tiene el día de hoy, ¿ok? Sin duda, muchos están de acuerdo en que el cerebro, en efecto, se divide en estas tres partes. Lo que muchos difieren es el hecho de que haya evolucionado por la necesidad o que siempre fue así, pero para entender desde el punto de vista educativo, la división que hace del cerebro triuno es con la que todos coinciden, ¿ok? Entonces, vamos a avanzar a la próxima y vamos a empezar a ver cada uno de los tipos de cerebro que nosotros tenemos. O digamos que no los tipos de cerebro, tenemos un solo cerebro, pero esa división que tenemos en nuestro cerebro y cómo actúa cada una de estas partes. Lo primero que vamos a estudiar es
el cerebro reptiliano, ¿ok? El cerebro reptiliano, ¿qué parte del cerebro conforma? Se localiza en la parte inferior y trasera del cráneo, ¿ok? Es la parte más antigua y está encargada de las funciones básicas de supervivencia y de cada uno de nuestros instintos. Esta parte del cerebro no es capaz de aprender, vive el aquí y el ahora, es decir, pura impulsividad. ¿Qué pasa con nuestro cerebro reptiliano? ¿Por qué se le llama cerebro reptiliano? Porque es muy similar al cerebro que tienen los reptiles. Según esta clasificación, fue el primer cerebro o la primera parte del cerebro en desarrollarse dentro de todo lo que es la evolución humana y está ligado a nuestra supervivencia. Es decir, esta parte del cerebro nos va a nosotros a alertar, por ejemplo, nos va a mantener los reflejos activos, va a estar pendiente también de nuestros momentos de vigilia y de sueño. Es decir, este cerebro regula tanto acciones que hacemos de manera voluntaria como el hecho de quedarnos dormidos o, bueno, poder planificar despertarnos, pero otras también que son involuntarias, tales como la digestión, por ejemplo, ¿verdad? El latido del corazón, que es algo que funciona de manera automática. ¿Qué pasa con este tipo de cerebro? Como les decía, no está capacitado esta parte del cerebro para el aprendizaje, ¿ok? Por lo que actúa de manera irracional. Es el que, por ejemplo, cuando nosotros estamos en un lugar oscuro y nos van a asaltar, nos permite reaccionar y, por ejemplo, poder salir corriendo, ¿ok? Sin pensar en la consecuencia. Es esta parte del cerebro la que cuando te van a asaltar, por ejemplo, no sé si les ha pensado que tengan algún tipo de secuestro emocional, bueno, luego les explicaré qué es un secuestro emocional, pero es esta reacción involuntaria que no te piensas, ¿ok? Y que, por ejemplo, te van a asaltar y te ponen un arma y tú simplemente sales corriendo o insultas al atracador, o sea. Y es tu instinto de supervivencia el que actúa allí. Allí tú no te pones a pensar, bueno, nada, me va a pasar algo, me puede hacer daño. No, ahí tú simplemente actuaste, ¿ok? Esta parte del cerebro, cuando se siente alterada, busca su propia comodidad. Es decir, cuando nosotros tenemos mucha alteración, esta parte del cerebro va a querer relajarse, estar tranquilo, estar como un lagarto en el sol, literalmente. Pero también, cuando tiene que estar alerta, es el que actúa. Entonces, por eso es importante, por ejemplo, cuando nosotros tenemos niños que a veces decimos que son hiperactivos, que son demasiado intranquilos, es porque a lo mejor esta parte de su cerebro está buscando su lugar, ¿ok? Y no lo encuentra. Esta parte del cerebro necesita también ser estimulada, necesita también que podamos tener estos tiempos de vigilia, de sueño regulado, que podamos mantener buenos niveles de digestión. Por ejemplo, muchos niños que tienen trastornos del espectro autista y son muy mecánicos y de repente no procesan mucho las cosas, puede que su parte del cerebro reptiliano pues esté buscando de alguna manera su propio lugar, ¿ok? Ahora vamos a pasar a la siguiente y les voy a hablar ahora en cambio de lo que es el sistema límbico, ¿ok? O el segundo cerebro, como también se le conoce. Esta parte es propia de los mamíferos, o sea, similar al cerebro que pueden tener los mamíferos. Se sitúa en la parte central del cerebro y contiene el hipocampo, centrado en la memoria y la orientación, y nada más y nada menos que esa pequeña glándula en forma de almendra que llamamos amígdala, que es el centro de control de las emociones. Y es encargada de activar un gran número de patrones de actuación, ¿ok? Entonces, ya vemos que nuestro cerebro reptiliano actúa netamente por instinto. En cambio, nuestro cerebro emocional o sistema límbico ya actúa más en base a las emociones. Entonces, por ejemplo, ¿qué es propio del cerebro reptiliano, verdad? El afecto, el buscar, la relación con la madre, por ejemplo, ¿verdad? Está ligado
a todo este cerebro relacionado con los mamíferos. Y según Paul MacLean, fuimos evolucionando como especie y fuimos necesitando entonces que nuestro cerebro también evolucionara para poder adaptarnos al medio. Fíjense que, por ejemplo, la amígdala actúa como centro principal de control de las emociones. Y nuestras emociones tienen como dos vías, ¿verdad? No hay nada que entre a nosotros o a nuestro cerebro sin que pase por este filtro. Este segundo cerebro es como una especie de peaje, ¿no? En el que tú entras y te derivan a un lugar. ¿Qué hace, por ejemplo, la amígdala? ¿Ok? Y todo el control de alerta en sí de nuestras emociones. Nosotros recibimos un estímulo externo, ¿ok? Por ejemplo, nos van a asaltar, como el mismo ejemplo del asalto les cuento. Entonces, cuando nuestro cerebro reptiliano actúa, nosotros podemos salir corriendo o escondernos o actuar de cualquier forma. Mientras que si esta información es procesada por el sistema emocional y este sistema emocional le da importancia, dice, esto sí realmente es importante y hay que tener cuidado, resulta que el cerebro emocional entonces te va a permitir que sientas lo que viene a continuación, o el miedo, o el pánico, o la ira de que te vayan a asaltar, ¿ok? Entonces, es importante todas las partes del cerebro, ¿por qué? Porque si, por ejemplo, te vas a caer o estás en peligro, es tu cerebro reptiliano el que tiene que reaccionar. ¿Por qué? Porque es el que te va a permitir estar alerta y poder salir del peligro. Si en cambio el cerebro emocional pensara, el cerebro racional primero analizara, bueno, pues te caes y todavía te quedaste pensando, ¿no? Entonces, ¿qué hace el cerebro emocional o sistema límbico? Es, como les decía, una especie de filtro que va a darle importancia o va a determinar el grado de alerta que puede tener cualquier cosa para generar una emoción en nuestro cuerpo, ¿ok? No sé si, bueno, pues nos pasa a todos que de repente, vivimos una situación X, cualquiera que sea, y después decimos como que no era tan importante. Por ejemplo, no sé, mi papá me habló conmigo hoy, ¿verdad? Y bueno, mi papá, bueno, y es un ejemplo real. Mi papá es un poco dramático y él es así melodramático, así, ay, te extraño, hijo. Ok, no sé, no me acuerdo qué fue lo que me dijo hoy, total que es ese sistema límbico el que me hace como que, oye, le presto atención a mi papá demasiado, o por el contrario, no le doy importancia y le digo, no, papá, sea tranquilo, fresco, ¿ok? El cerebro emocional es el que nos va a permitir a nosotros inyectarle o no el grado de emoción determinado que necesitemos para actuar en consecuencia. Ok, vamos a avanzar a la próxima. Y ahora vamos a hablar del neocórtex o cerebro racional. Este cerebro es nada más y nada menos que la base del pensamiento humano y lo que nos diferencia del resto de los animales. Es allí donde tienen las funciones cognitivas superiores su lugar. Y estas funciones cognitivas son, por ejemplo, el razonamiento, el lenguaje o la planificación, entre muchísimas otras. ¿Qué pasa? Si nosotros a un ratón le quitamos el neocórtex, el ratón va a seguir actuando como ratón, ¿ok? Pero si nosotros a un ser humano tiene afectado el neocórtex, sería simplemente un autómata, ¿ok? Actuaría simplemente por inercia. Entonces, este cerebro nos distingue de los demás porque es el que nos permite, en cambio, pensar mejor las cosas. Si nuestro cerebro emocional llora desesperadamente, por ejemplo, ante la muerte de un familiar, que es algo muy natural, ¿ok? Nuestro cerebro racional, es el que luego nos va a permitir a nosotros analizar hasta qué punto, por ejemplo,
puede llegar o no mi depresión, ¿ok? Y qué cosas puedo hacer yo para salir de ese duelo. Entonces, en esta última parte del cerebro es que nosotros encontramos los dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, ¿ok? Y estos dos hemisferios actúan de manera muy distinta, aunque tienen relación entre sí. Y de eso, por ejemplo, les decía que se encarga la neurociencia, ¿verdad? De estudiar todos estos análisis de conexiones que tenemos en nuestro cerebro. Por ejemplo, el hemisferio derecho domina la parte izquierda de nuestro cuerpo y es ese hemisferio un poco creativo, un poco más dado al pensamiento crítico, mientras que nuestro hemisferio izquierdo gobierna toda la parte derecha de nuestro cuerpo y es en cambio más exacto, más racional, más metódico, pero no quiere decir que no existan conexiones entre ellos dos para ciertas funciones, porque por ejemplo podríamos decir que, bueno, un pintor utiliza su parte derecha del cerebro porque es muy creativo, pero es que también tiene que usar funciones de la parte izquierda, como por ejemplo para manipular los instrumentos, para analizar qué color queda mejor con cuál. Entonces, siempre nuestro cerebro está en una constante relación. ¿Ok? Y por eso ocurren algunos procesos de los que ya les voy a hablar. Avanzamos a la próxima diapositiva, por favor. Y lo primero es las conexiones que ocurren en nuestro cerebro. Y esto es lo que básicamente estudia la neurociencia. También se conocen como sinapsis. Y a lo largo de nuestra vida ocurren millones de ellas, que van desarrollando cada una de las partes de nuestro cerebro hasta nuestra vida adulta. Y cada una de estas conexiones se puede traducir en un aprendizaje. A ver, resulta que el cerebro de un bebé tiene casi toda la parte formada que pueda tener la de un adulto. La única diferencia notable que puede existir entre el cerebro de un bebé y el cerebro de un adulto es que el cerebro de un adulto ha generado mucho más sinapsis o conexiones. Entonces estas neuronas se han comunicado con otras, millones y trillones de conexiones que se hacen y ocurren por minuto, ¿ok? Entonces cada conexión de estas, como les decía, se puede traducir en un aprendizaje, por lo que es lógico pensar que mientras nosotros más estimulemos el cerebro, le vamos a permitir hacer mayores conexiones o sinapsis y nuestro cerebro va a estar mejor estimulado, ¿ok? Y por ende vamos a estar más abiertos a los procesos cognitivos. Otra cosa de las que ocurre, de las que debemos hablar, es la razón e intuición. Era lo que les decía hace un rato, ¿verdad? La parte superior del cerebro se divide en dos hemisferios. El izquierdo controla los movimientos de la mano derecha y viceversa. El izquierdo tiene un carácter racional, lógico, positivo y controlador. Y el derecho, en cambio, representa e interpreta el lenguaje no verbal, crea impresiones rápidas y generales, tiene visión de conjunto y es capaz de detectar los pequeños errores y corregirlos sobre la marcha. Por ejemplo, ¿cómo actúan nuestros dos tipos de cerebro? Hablemos un poco de lo que ocurre cuando tenemos una comunicación asertiva, ¿ok? Nuestra parte racional del cerebro me podría decir a mí, o les podría decir a ustedes que pueden observar las caras de la gente, si alguien está un poco serio, así, la parte lógica del cerebro le podría decir, esa persona está enojada. Y ya. ¿Por qué? Porque es lo que dedujo tu cerebro a simple vista. En cambio, la parte un poco más racional va a analizar, yo creo que no está serio, no creo que esté enojado. Creo que se estresó por tal o cual cosa que puede haber pasado. Entonces, como les decía, siempre nuestros dos hemisferios están trabajando
en conjunto, ¿ok? Avanzamos a la próxima y vamos a hablar ahora de lo que son o lo que es la localización de las funciones. Esta parte sí le quise poner un poquito extensa para que igual puedan tener este material. El movimiento, ¿ok? Recuerden que estas áreas estaban establecidas desde hace mucho, pero igual la neurociencia estudia cómo actúan entre sí, ¿ok? Entonces el movimiento es controlado por 3 regiones interconectadas, la corteza motora, los ganglios basales y el cerebelo, desempeñando cada una de estas una función específica para el movimiento, ¿verdad? Todo esto genera que los axiomas o las extensiones que tienen cada una de nuestras neuronas actúen para el movimiento y algunos les van a dar la orden a los músculos para hacer esto que estoy haciendo, ¿verdad? Moverse. Otras, en cambio, les podrían dar órdenes de alerta, por ejemplo, cuando te tuerces una rodilla y tu cerebro envía la orden a la otra rodilla de que esté firme para que no te puedas caer, ¿ok? Otra función es las emociones. Se piensa que se encuentran en el grupo de estructuras cerebrales denominado sistema límbico, que comprenden el hipotálamo, el hipocampo y la amígdala. Y como les decía, esto funciona como un filtro más o menos, en el que te permite determinar qué tan importante puede ser una situación o no, qué tanta alerta debes darle o qué tanta emoción debes imprimir. Otra es la cognición, y en esto también la amígdala también juega un papel importante y la corteza temporal, junto a todas las conexiones, ¿ok? Recuerden que cada neurona tiene axiomas que pueden llegar por todo nuestro cuerpo y que existen muchos transmisores que llevan el mensaje a todas y cada una de las partes y nos permiten reaccionar o actuar. Ahora, también el procesamiento del lenguaje se localiza de manera predominante, pero no exclusiva, particularmente las áreas de Broca y de Wernicke. Se ocupan respectivamente de la producción y la comprensión lingüística. Recuerden que todos tenemos un lenguaje expresivo y un lenguaje comprensivo, ¿ok? Entonces, aquí también trabajan nuestros 2 hemisferios porque, como les decía, a veces vamos a utilizar partes del cerebro, de nuestro cerebro racional, pero también a veces vamos a utilizar partes de nuestra intuición para el hecho de expresarnos también. Y, por ejemplo, aquí también las áreas de la audición se tienen que activar para el procesamiento y, por ejemplo, para la lectura participan las áreas de la visión. Ahora hablemos en cambio de la memoria. Nosotros tenemos como que 2 tipos de memoria. Una memoria de trabajo. Imagínense un pizarrón que ustedes tienen en el cual ustedes escriben y ¡pax! Borran lo que no es importante. Digamos que es nuestra memoria RAM, digamos. ¿Ok? Entonces, en esta memoria de trabajo trabaja la corteza prefrontal. En cambio, la memoria a largo plazo, esa que almacena todos y cada uno de tus recuerdos, que es como un archivo, en cambio, una es como un pizarrón de escribir y borrar, y la otra, en cambio, es como un archivo en el que vas guardando cosas, y esta está ligada, en cambio, al hipocampo, y decíamos que en el hipocampo también actúan las emociones, ¿verdad? Por eso es importante, y nuestras emociones también nos ayudan, nuestros recuerdos evocan sensaciones que también nos producen emociones. Y ahora hablemos en cambio de la planificación, que está relacionada con la activación de los lóbulos frontales y particularmente de la corteza prefrontal. Y es todo lo que tenemos que hacer para ejecutar desde el planeamiento motor, que es aquello que tenemos que hacer para saber cómo usar un instrumento o algún aparato, cómo montarnos una bicicleta, hasta todo lo que tenemos que hacer para desarrollar bien funciones en el día a día. Nuestros chicos que tienen trastornos de integración sensorial tienen problemas en la planificación. Atención, esta se puede fraccionar en toda una serie de tipos diferentes, como por ejemplo,
la selectiva, la sostenida o la dividida, ¿verdad? Cada una de las cuales ocupa áreas ligeramente diferentes, ¿ok? Recuerden que tenemos diversos tipos de atención para también diversos momentos. Ahora vamos a avanzar a la próxima y vamos a ver cuáles son los principios de un desarrollo cerebral pleno. Lo primero que debemos saber es que los niños son como árboles. ¿Y por qué decimos eso? Porque van a tener siempre una tendencia natural a crecer. Yo no sé si ustedes alguna vez hicieron este experimento de la plantita que ustedes le ponían a ponerle en una caja oscura y a la plantita le ponían en un rincón donde no pegaba la luz y abrías un hueco hacia el otro extremo. Y resulta que esa plantita buscaba la manera de crecer, ella misma buscaba la luz. Entonces eso mismo pasa con los niños. Los niños son como árboles, ellos van a tener una tendencia natural a crecer. Por eso usted más bien debe ayudarlos y estimularlos y no coartarlos. Debe ayudarlos a desarrollar todo su potencial. Lo otro es que hay que disfrutar el momento. Los primeros 6 años de vida son netamente cruciales y es importante que existan vínculos muy fuertes que les causen seguridad, ¿ok? Se ha demostrado que niños que no han tenido esa sensación de seguridad durante la etapa infantil tienden a tener mayores problemas emocionales y de planeación que aquellos que sienten un sitio tranquilo y seguro. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, ¿ok? Vamos a avanzar a la próxima y vamos a ver cómo, algunas pequeñas recomendaciones de cómo estimular ese cerebro de nuestros niños. Lo primero es saber que nuestro cerebro cambia constantemente a lo largo de la vida. Entonces, en cada una de las etapas de crecimiento del niño, usted debe realizar estimulaciones para que se creen cada vez más sinapsis y este cerebro pueda estar mejor desarrollado. Es importante dejar salir a los niños del automatismo, para lo que hay que brindarles paciencia, tranquilidad y estimulación constante, ¿ok? Ustedes deben, desde que los niños son chiquitos, aprender a generarles situaciones en las cuales ellos tengan que resolver problemas, en los cuales ellos tengan que pensar, que analizar, que ver cómo salen de la situación. Deben tener entornos de seguridad física y emocional. Estos van a ser como sus columnas vertebrales, ¿ok? Y cuando un niño se siente seguro, por ejemplo, este cerebro reptiliano va a actuar de una mejor manera. Sus impulsos van a ser mejor controlados, entre otras cosas. Su cerebro emocional va a saber darle importancia a las cosas que realmente sean importantes y no va a tener una amígdala irritable. Esas personas que ustedes ven que son susceptibles por todo y que usted les dice A y dijeron me dijo Z y lloran y toda una susceptibilidad, tienen una amígdala más irritable que otros. ¿Okay? Entonces, quienes tienen un entorno de seguridad física y emocional tienen mayores fortalezas emocionales. El cerebro aprende de manera integral, por lo que una mayor cantidad de experiencias vivenciales le aportarán mucho más que lo simplemente cognitivo, ¿ok? Yo siempre he dicho que las escuelas deben romper paradigmas y por eso es importante utilizar mucho programación neurolingüística, neurodidáctica aplicada en el aula, todo este tipo de herramientas que nos saquen de la rutina común, ¿ok? Porque ustedes por encima de todo tienen que educar a niños felices, ¿ok? Yo sé que, por ejemplo, a veces nos vamos a la puntuación y muchas veces los que son padres, porque yo también lo viví en cierto modo con mi papá, no importa el que, wow, el que ese niño llegue al cuadro de honor y saque 10, y saque 10, y saque 10, y otra vez vuelva a sacar 10. Y sí, es importante eso, pero también es importante que usted le dé estrategias con las cuales el niño también sepa de cultura general, de deporte, ser un niño feliz. Porque al fin y al cabo, en su día a día, él a lo mejor no se acuerda lo que dijo Newton en tal o cual ley. Pero sí va a ser importante para su desarrollo emocional el cómo él trate con sus amigos del fútbol, el cómo él se desenvuelva en sus clases de no sé, de cualquier otra cosa que le guste o le apasione, sin dejar de darle importancia a lo intelectual y lo cognitivo, ¿no? Pero yo creo que todo forma parte de nuestra cognición y un niño feliz, un niño que se desenvuelva de manera idónea, un niño que tenga herramientas emocionales y sociales, va a ser más fructífero en todas las áreas de su vida. ¿Ok?
de repente, como les digo, en su trabajo nunca vaya a usar, no sé, las leyes de Newton o lo que haya dicho Pitágoras en tal o cual parte, pero de seguro que sí va a utilizar las relaciones sociales, sí va a utilizar la empatía, sí va a utilizar muchas otras competencias que solo nos puede dar el salir y sacar a estos niños del automatismo y hacerlo que ellos también experimenten, ¿ok? Otra cosa es que cuantos más canales se utilicen para la recepción de la información, habrá una mayor estimulación. Y aquí es importante que nosotros aprendamos a saber el canal de recepción de todos y cada uno de estos chicos, que creemos actividades con multisensorialidad en los que los pongamos a oler, a tocar, a sentir, a observar desde todo punto de vista, ¿ok? Para que ellos puedan tener mayor estimulación. Es necesario también conquistar la atención, y yo siempre digo que para un docente conquistar la atención tiene que ser motivador. Eso es determinante. También es importante y determinante dar importancia a las emociones. Un niño que emocionalmente esté bien va a poder tener un mejor condicionamiento para el aprendizaje, ¿ok? En cambio, cuando un niño está mal, a lo mejor decimos, ay, no, es que ese niño lo que hace es quedarse dormido en clase. Ay, no, es que ese niño es desatento. No, es que ese niño se porta malísimo. ¿Cómo están las emociones de ese niño? Nos hemos sentado a pensar cómo está esa parte de su cerebro emocional o de su cerebro racional que no terminan de repente de encajar y que necesitan estimularse. A lo mejor necesita un abrazo, a lo mejor necesita afecto, a lo mejor necesita simplemente, oye, ¿qué te pasa? A lo mejor en su casa nadie le pregunta qué le pasa, ¿ok? Entonces es importantísimo todo esto. Y otra cosa es saber que el cerebro se relaciona, desarrolla en relación con los demás, por lo que son importantes los trabajos colaborativos, ¿ok? Siempre trabajar en equipo. Como seres humanos somos y sabemos que necesitamos de esta interacción constante. Y aquí les voy a decir un poquito para que entiendan más o menos en el área infantil estas partes del cerebro y su función, cómo podríamos reaccionar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos el cerebro, por ejemplo, el cerebro reptiliano, cuando el niño tiene hambre, sueño, dolor, llora desconsoladamente, ¿qué hay que hacer? Satisfacer su necesidad, calmar su molestia, ayudarlo a conseguir lo que desea, ¿verdad? El cerebro racional, por ejemplo, recuerda hechos relevantes, quiere trazar un plan para conseguir algo, quiere concentrarse. ¿Qué debemos hacer con ellos? Pues darle muchas herramientas y muchas estrategias para que pueda definitivamente llegar a desarrollar esta parte emocional, ¿ok? Y cuando hablamos, por ejemplo, del cerebro racional, cuando los niños quieren buscar soluciones, quieren concentrarse, se sienten insatisfechos, quieren trazar planes para conseguir algo, como les decía, entonces, ¿qué hay que hacer? Ayudarles a conectar y producir toda una serie de estrategias que les permitan llegar a desarrollar esta parte cognitiva, ¿ok? Y vamos a avanzar a la próxima diapositiva y me quiero despedir el día de hoy con esta frase que es muy importante y es que todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Esta frase es de Santiago Ramón y Cajal, él es un español que de hecho fue premio Nobel de Medicina. Entonces, es cierto, o sea, cada quien puede ser escultor de su propio cerebro, cada quien puede manejar sus emociones, cada quien puede trabajar en su intelecto, cada quien puede dominar sus instintos primarios y básicos, ¿ok? Entonces, solo hay que enseñar a todos y cada uno de nuestros chicos a que puedan generar competencias desde pequeñitos para ellos, ¿ok? Así que, bueno, antes de pasar a las preguntas, que no sé si tienen algunas preguntas, el día de hoy, pues recordarles que esto de forma mucho más ampliada lo podremos ver en nuestro taller de neurociencias. Hola, buenas tardes. Bueno, me interesó mucho la explicación de la distinguida dama que está haciendo la exposición.
Quisiera saber, en el caso de las memorias, cuánta clase de memoria o su clasificación de las memorias, porque ese tema lo puede ver y también lo estoy anotando. Gracias. Ok, básicamente de manera general las podremos dividir en dos. Nuestra memoria, como les decía, tenemos una memoria a corto plazo, ¿verdad? Y tenemos, que es lo que les decía, comparándolo un poco con el día a día, que funciona como una especie de pizarrón, en el cual escribes y puedes ir borrando las cosas que realmente no son de gran importancia, ¿ok? Nuestro cerebro actúa como un selector, digamos. Y tenemos esta memoria a largo plazo que actúa como una especie de archivo y es en la cual se manejan y almacenan todos y cada uno de nuestros recuerdos. También se les conoce como memoria inmediata o memoria inmediata. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias por la capacitación, muy interesante. Una consulta justamente relacionada al tema de las memorias. Yo tengo el caso de un estudiante que se trabaja, él está en tercero de básica, va a cuarto, y él todavía no puede leer y escribir. La profesora le enseña los fonemas, repasa, pero tiende a olvidarse. Entonces, se le enseña ese instante, pero ya después de una media hora, una hora, se olvida. Entonces, ¿qué recomendaciones me pudiera hacer y cómo poder estimular, no sé si la memoria a corto plazo, a largo plazo, qué pudiera hacer? Muchas gracias. A ver, ustedes tienen que ver cuál es el canal preferente de recepción de información de este chico. A lo mejor, bueno, hay niños que tienen ya problemas a nivel cognitivo, con lo que esto es mucho más difícil, ¿ok? No voy a negar este hecho. Pero, sin embargo, todos nuestros niños aprenden de una manera determinada. Algunos serán más auditivos, otros serán más kinestésicos, mientras que otros serán más visuales. Hay que ver qué estrategia ustedes están aplicando. Yo les recomiendo, no sé si alguno siguió una charla que di de programación neurolingüística y allí les decía yo, si no la pueden buscar seguramente en nuestro canal de YouTube de Ilan, ahí yo les decía cómo saber en líneas generales cuáles o qué características presentaban los niños que podían ser auditivos, los que podían ser kinestésicos o los que podían ser más visuales. Entonces, yo creo que una buena forma de estimular la memoria es realizando actividades que vayan en relación con esta manera preferente de recepción de la información de todos y cada uno de estos niños. ¿Por qué? Porque brindándoles actividades desde la multisensorialidad, ellos van a poder tener mejores herramientas y van a poder realizar ese andamiaje, ¿ok? Y van a poder llegar a otra cosa que pueden hacer es tratar de relacionar siempre las cosas con sus experiencias previas. Recuerden que, como les decía, este tipo de andamiaje favorece mucho lo que es el aprendizaje significativo. Muchísimas gracias, querida. Gracias. En Facebook nos dice Margot Loachamín, ¿por qué hay personas que tienen depresión y no pueden salir de esta enfermedad si el neocórtex tiene el control? Porque dentro de nuestro sistema hay muchas cosas que pueden estar actuando allí en juego, ¿ok? Recuerden que el entorno, el manejo de emociones también es algo muy determinante y si bien es cierto, hay personas que pueden llegar a ser resilientes en ciertos casos y activar esta parte del neocórtex para buscar un poco la racionalidad. Hay quienes todavía están viviendo momentos de duelo que no superan y más bien se estancan en esta parte netamente emocional. ¿Okay? Es importante que sepamos que cuando hablamos de depresión, cualquiera que sea, en muchas se vive más o menos los procesos de duelo similares a los que ocurren cuando un familiar muere, que primero te niegas, luego, bueno, algunos pueden vivir estas 5 etapas de manera diversa, de manera distinta, algunos pueden que no pasen por las 5 necesariamente, pero sin duda su entorno, sus bases emocionales van a ser determinantes. Por eso yo les decía que es importante fortalecer el cerebro de los niños y su parte emocional desde pequeñitos, porque si tienen bases emocionales inestables en su infancia, es más probable, ¿ok?,
que dentro, en su vida adulta, puedan tender a tener más situaciones de descontrol emocional. Es una pregunta de Narcisa Escudero. Dice, buenas tardes, ¿qué sucede cuando a una persona por algún accidente se le daña la parte del lado derecho del cerebro? Ok. Generalmente no es que se daña toda la parte del cerebro derecho, ¿no? Pero depende del área específica que se dañe, por eso les decía, la parte del área de Broca es, por ejemplo, la que actúa en el lenguaje, por decirles un ejemplo, ¿verdad? Pero cuando están relacionadas lesiones que están en la parte derecha del cerebro, recuerden que yo les decía que este era nuestro cerebro más emocional, ¿verdad? Este cerebro que de repente analizaba las cosas con un poco más de calma, era este cerebro más subjetivo. Entonces es probable que si se daña mayormente esta parte derecha, la persona tiende a ser un poco más autómata y un poco menos analítica, en cambio, ¿ok? Esta parte subjetiva se puede estar viendo afectada. Sin embargo, como yo les decía, recuerden que nosotros, indistintamente de todo, tenemos una plasticidad neuronal que nos permite que se puedan activar otras áreas del cerebro para desarrollar en menor medida tal vez, pero ciertas o determinadas funciones. Pero sí, o sea, en efecto, si se daña esta parte que controla más lo subjetivo, lo artístico, lo creativo, es probablemente que sean un poco más autómatas, más desde la racionalidad y no tanto desde la intuición. ¿Ok? Buenas tardes. Felicitaciones. Buenas tardes, Jorge. A Osmeri por la exposición. Yo tengo una pregunta, más que pregunta, curiosidad. Simple. ¿Por qué la parte del cerebro, la parte derecha, es la que controla a la parte izquierda del cuerpo? Los movimientos de la parte izquierda del cuerpo. ¿Por qué ese cruce de conexión? Es interesante porque lo ideal sería que la parte derecha controle a la parte derecha del cuerpo, ¿no? De la parte derecha del cerebro. Pero es al revés, que la parte derecha controla o realiza gestión contraria a la parte del cerebro. ¿Cuál es esa? ¿Por qué se da ese tipo de acción? A ver, decirte por qué quien nos creó en el universo, sea quien sea que haya sido lo que cada quien cree que vinimos a este mundo, ¿por qué? Bueno, no sabemos por qué funcionar así, ¿no? Pero desde el punto de vista científico y lógico, es importante pensar y saber que precisamente este tipo de interacción es la que nos hace realizar diversas acciones en nuestro cuerpo, no necesariamente de manera autómata. Por ejemplo, nosotros tenemos movimientos de nuestras manos independientes, ¿verdad? Y cuando somos pequeñitos, por eso es tan importante el gateo. Cuando hay niños que no gatean, esta es una estimulación sumamente importante porque precisamente el primer ejercicio con el que se empiezan a crear toda esta serie de conexiones. Esto de que la parte derecha del cerebro maneje la izquierda del cuerpo y la parte izquierda del cerebro maneje la parte derecha, lo que nos permite es que haya un sinfín de conexiones mucho mayores y haya un entrecruce permanente que permita sinapsis entre unos de ellos y que podamos nosotros actuar en nuestro cuerpo de manera independiente. Es decir, que por ejemplo, cuando yo voy a manipular un objeto, tenga la capacidad, algo que pareciera muy simple, pero que, por ejemplo, un niño que tenga trastornos del neurodesarrollo, le cuesta, por ejemplo, mantener la mano izquierda tranquila mientras desenrosca una botella con la tapa de una botella con la mano derecha, por decirles un ejemplo. Entonces, esta especie de cruce es lo que permite que precisamente nuestro cuerpo esté en un movimiento constante, dinámico, en el que, por ejemplo, para caminar, nosotros necesitamos que el cerebro derecho, izquierdo, actúen e interactúen constantemente, ¿verdad? Cuando yo muevo, fíjense que todo en nuestro cuerpo es un cruce. Cuando nosotros gateamos o cuando corremos,
Cuando nosotros movemos la pierna derecha hacia adelante, nuestra mano izquierda es la que se balancea, ¿sí? Y eso nos permite tener un equilibrio dinámico, es decir, que mientras realizamos movimiento, nosotros no nos vayamos a caer. Entonces, precisamente por este hecho de que una parte maneja la otra, es que nosotros podemos tener o manejar, por ejemplo, nuestro equilibrio, nuestros movimientos aeróbicos, dinámicos, y todas las clases de movimientos y acciones que realizamos. Buenas tardes con todos. Por favor, una consulta. Ahora que nosotros tenemos el conocimiento de que los niños tienen características auditivas, visuales y kinestésicas, ¿cuál sería una buena estrategia o qué herramientas podemos utilizar nosotros en el primer día de clase? Porque para cómo va el avance de la pandemia, me parece a mí que se lo va a hacer de manera virtual. Y al no estar presentes, al no poder tener ese contacto, ¿de qué manera podemos nosotros impregnar en las memorias de los chicos algo positivo y algo significativo para que sea motivador para todo el año lectivo? Muchas gracias. Yo sé que desde la parte virtual es mucho más difícil, pero como les digo, siempre busquen realizar actividades que vayan a trabajarse desde la multisensorialidad, que si les vayan a poner algo, pueda ser tanto muy auditivo como muy visual, que los inviten y puedan relacionarse con sus papás para que puedan buscar elementos con los que ellos puedan sentir, los inviten a abrazarse, los inviten a tener contacto con ciertas cosas y sobre todo sean muy motivadores, ¿ok? Un docente cuando imprime motivación a sus estudiantes y trata de realizar estrategias con las cuales ellos se sientan a gusto, pues va a lograr que estos aprendizajes sean mucho más significativos. Ciertamente, esta etapa de la educación virtual trajo muchos cambios porque fue de manera bastante abrupta, pero hay que tratar de, como les decía, generar actividades que sean muy motivantes y que vayan de la mano de la multisensorialidad, de que esos niños puedan recibir la información por la mayor cantidad de sentidos posible, ¿ok? Si yo les voy a hacer una reflexión, no sé, se me ocurre. Bueno, puedo utilizar algunas imágenes emotivas que despierten sentimientos, pero también puedo utilizar una música con la cual vaya manejando también esta parte emocional, pero desde el punto de vista auditivo, y les puedo invitar a que en su casa agarren objetos que sean significativos para ellos, o abracen a sus padres, puedan hacer actividades en las que también involucren a la familia, bueno, entre otras cosas. Pero siempre trabajando desde la motivación y la multisensorialidad. Hola, buenas tardes con todos. Yo tenía una pregunta, una inquietud. Si bien a los niños, el ejemplo que nos decían de, por ejemplo, si ellos quieren comer, nosotros satisfacemos sus necesidades, ¿verdad? Eso con los niños. Pero el momento en que el adolescente empieza a esta etapa, que es mucho más difícil que la de la niñez, creo yo, ¿cómo poder llegar con ellos, con los adolescentes? Porque en esta etapa de la pubertad, del adolecer, un montón de situaciones, de conocerse ellos, muchos de ellos no tienen ganas de aprender, sino más bien ganas de explorar el mundo. ¿Cómo poder, como maestros, llegar a jóvenes? Porque la mayoría, yo creo que de los que están aquí son profesores de colegio más que de escuela y, por ejemplo, en mi caso, yo soy profesor de lengua extranjera y es un poco más difícil también porque muy pocos les gusta el inglés, muy pocos les gusta el francés o el italiano y es un poco también más complicado. Entonces, no sé qué recomendaciones tú nos puedes ayudar para crear espacios en donde el cerebro de los muchachos se sienta motivado a aprender. Ok, yo siempre recomiendo, como les decía, trabajar con las emociones. Es importante trabajar sobre todo con los adolescentes basándonos en el desarrollo de la inteligencia emocional. Y eso lo podemos hacer con cualquier materia, sea de idioma extranjero, sea desde las cosas más científicas hasta, por ejemplo, una persona que trabaja con idiomas, les pueden poner a trabajar emociones, hacerles cosas que les motiven, no sé, hacerles
obras de teatro, hacerles que hagan una narración de cómo se sienten, de lo que experimentan cuando viven tal o cual situación, de lo que les preocupa, de lo que no les preocupa. Ellos hablando de su día a día y pudiendo expresar lo que sienten, haciéndoles muchas dinámicas también grupales de autoconocimiento también, van a poder un poco controlar este tipo de emociones que a veces durante la adolescencia les cuestan mucho más. Todos sabemos que la adolescencia son etapas muy difíciles, entonces tenemos que buscar siempre estrategias con las cuales como docentes ustedes puedan ser un orientador, pero aparte de un orientador, un gestor también de esas emociones, que los ayudan a que puedan descubrir todas sus emociones y además también las puedan gestionar, ¿ok? Entonces el trabajar en estrategias con las cuales ellos puedan precisamente trabajar, por ejemplo, su empatía y otras habilidades sociales les va a ayudar a controlar un poco esa parte, pero a través de estas actividades también a que se puedan motivar, porque definitivamente en la adolescencia lo que muchos carecen es precisamente de personas con las cuales hablar, de personas con las cuales expresarse, o a veces sí tienen con quien expresarse, pero no son precisamente los mejores modelos o las mejores personas con las que pudieran contar. Entonces, siempre trabajar desde el punto de vista del desarrollo de la inteligencia emocional, si esto lo pueden aplicar en cada una de sus clases, pues es muy favorable. Sí, buenas tardes, Mary, compañeros. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo nosotros podemos aprender a cuidar nuestra memoria? Porque resulta que a veces nos olvidamos dónde guardamos las cosas, dónde dejamos y no encontramos. Entonces, yo quisiera saber cómo hacer para ya empezar a cuidar la memoria. A ver, desde siempre el hacer gimnasia cerebral nos ayuda para todo. Y el siempre estar estimulando y ejercitando nuestro cerebro. A veces podríamos pensar que mientras más esforcemos nuestro cerebro, peor va a ser, más cansados vamos a estar, más preocupados nos vamos a sentir, y es al contrario. El cerebro, mientras usted más lo estimule, va a generarle mayores competencias. Usted como adulto puede realizar muchos ejercicios de gimnasia cerebral, puede hacer ejercicios de razonamiento lógico, practique desde matemáticas hasta horas, este tipo de ejercicios de razonamiento verbal. Bueno, pueden hacer un sinfín de cosas, pero siempre tienen que estar desarrollando gimnasia cerebral y sobre todo haciendo muchos ejercicios de activación neuronal. O sea, todo este tipo de ejercicios que nos puedan servir, o de actividades, ¿no? Para nosotros poder estimular nuestra memoria tanto a corto plazo como a largo plazo, ¿ok? Y si de repente, pues como les decía, somos visuales, pues ayudémonos con el uso de gráficos, de pictogramas, de imágenes para analizar. Si somos muy auditivos, pues busquemos otro tipo de estrategias con las cuales también estimular esta memoria auditiva. Si somos kinestésicos y por el contrario necesitamos, en cambio, más bien ese tipo de contacto, de sentir, pues busquemos actividades que nos estimulen de esta forma. Y siempre estar en un aprendizaje constante. Yo digo que el hecho de mantenerse activo, estudiando, aprendiendo algo nuevo, teniendo algo que te motive también, nunca es tarde para aprender nada. Entonces, todas estas cosas que puedan mantener nuestro cerebro activo, pues nos van a favorecer para que precisamente esa memoria no vaya decayendo. ¿Okay? Entonces, yo por eso admiro a estas personas de 60, 70 años que siguen estudiando y la gente le dice, ¿qué le pasa? O sea, ya él cumplió todo lo que tenía que cumplir. No, o sea, es buenísimo. O sea, al contrario, mientras una persona se pueda mantener activa con algo que le apasione y le guste, pues esto va a ser un estimulante favorable siempre. Sí, querida Ruth, estas mismas estrategias, y no sé si nos puedes dar unas pocas más, ya que por interno nos han preguntado por niños que por alguna discapacidad o alguna necesidad educativa asociada a una discapacidad, y personas también con accidentes que en realidad se olvidan
aprenden, lo recuerdan 3 días y ya se olvidan, o sea, no lo retienen, no se acuerdan. Entonces, no sé si alguna otra actividad para poder potenciar la memoria. En estos casos trabajen mucho con la memoria emotiva, o sea, trabajen con todo este tipo de sensaciones, válganse, por ejemplo, de lo que la familia les diga que puede haber vivido esta persona, y trabajen mucho con, como les decía, olores, sensaciones, fotografías, imágenes, pictogramas. Hagan muchísimos ejercicios de disociación, es decir, este tipo de ejercicios de que, por ejemplo, con la mano izquierda hago una cruz a la vez que con la derecha hago un círculo, ejercicios en los cuales, por ejemplo, involucremos el pie derecho a la vez que tengamos que hacer algo con la mano izquierda. Todo este tipo de ejercicios de clasificación por colores, por texturas, por formas, que tengan que ordenar, que tengan que organizar series numéricas, que tengan que, por ejemplo, armar imágenes, el armar rompecabezas, por ejemplo, puede funcionar muy bien, los juegos de memoria. Ahorita que estamos en lo virtual, muchas cosas de la gamificación nos pueden servir, desde las sopas de letras hasta este tipo de rompecabezas que podemos armar. El simple hecho de ponerlos a dibujar, a expresarse libremente, también, porque podemos crear situaciones, pónganlos a ver películas que de repente se relacionen con cosas o emociones que ustedes quieran trabajar. También pueden ponerlos a desarrollar deporte, pero desde el punto de vista, bueno, ya más desde la disociación, ¿no? Por ejemplo, como les decía, que tengan que saltar con un pie, luego mover la mano hacia otro lado. Pueden usar muchos ejercicios también de seguimiento visual, por ejemplo, ejercicios en los cuales los chicos tengan que estar, o los adultos, tengan que estar alerta, ejercicios de completación, ejercicios en los que tengan que hacer razonamiento, análisis, este tipo de imágenes analíticas en las que podemos buscar el significado más allá de lo que simplemente podemos ver. O sea, un sinfín de cosas con las cuales podríamos estimular nuestro cerebro. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, mi pregunta es la siguiente. Ya identifiqué mediante un test, mediante diferentes actividades, el canal o la memoria a través de la cual aprende mi niño, ya sea que sea kinestésico, auditivo, visual, etcétera. Ajá. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Qué tan recomendable es solo permitir que mi peque o que mi alumno o mis alumnos aprendan solo a través de este canal que yo ya identifiqué, que es lo que más los favorece, por ejemplo? No, es que la recomendación no es solo que aprenda a través de ese canal. No, al contrario, eso sería un error, ¿ok? La recomendación es que usted pueda saber cuál es su canal preferente para que lo tenga en cuenta, ¿ok? Y haya como que un primer rapport, ¿ok? Que haya una primera entrada por la cual se motiva. ¿Sí? Pero de allí usted debe estar, proporcionarle información desde todo punto de vista, porque así estará estimulando el cerebro a que determine o ejecute otras funciones que no necesariamente siempre realiza constantemente, y esto le va a permitir tener mayor plasticidad neuronal y le va a permitir que, bueno, en el caso de que ojalá nunca le ocurra a nadie, pero en el caso de que, por ejemplo, alguien pierda algún sentido o lo que sea, pues este cerebro pueda tener la plasticidad suficiente para adaptarse al medio. Como les decía, yo siempre pongo este ejemplo mío particularmente porque yo era muy visual. Yo era netamente visual y yo perdí la vista. Pero bueno, también recibí estimulación auditiva y estimulación kinestésica, y eso me permitió que de algún modo, aunque mi entrada preferente era la entrada visual, y de algún modo, aunque no veo, sigo siendo visual, aunque eso parezca loco, yo siempre lo digo a la gente, como que está chiflada, no entiendo. Pero es que yo en mi cerebro sigo haciendo imágenes mentales y croquis de todo desde el punto de vista visual, como yo me los imagino. Ahora, si yo abriera los ojos ahorita, recuperara la vista por un segundo, me reiría porque seguramente no tendría nada que ver con la realidad. Pero yo lo hago, ¿ok? Mi cerebro lo procesa de esa forma de una mejor manera.
Sin embargo, yo también recibía estimulación auditiva, estimulación kinestésica, o sea, hacía teatro, hacía baile, hacía muchas cosas con las que estimulaba mis otros sentidos. Tanto así que, por ejemplo, yo desarrollé el canto después que perdí la vista. No lo hacía antes, no porque tal vez no tuviera la capacidad de hacerlo, sino porque, bueno, no era mi interés preferente, ¿ok? Y de repente me iba más a lo visual, a la danza, por ejemplo. Hacía mucho danza y teatro. Y el canto nunca le paraba. Y cuando pierdo la vista por, bueno, cosas de la vida, pues desarrollo este tipo de destreza que, bueno, quizás sí tenía algún talento para ello, pero mi plasticidad neuronal permitió que se activaran todas las células necesarias para que yo pudiera llegar a desempeñarlo, inclusive desde el ámbito académico. ¿Okay? Gracias, querida Osmey. Bueno, tú perdiste la visión a los 17 años, ¿verdad, querida Osmey? Ajá, a los 16 años. Académica, a los 16, y todo el proceso académico y todo el proceso de universidad y las especializaciones y maestrías, pues lo has hecho ya sin visión, y eso es una muestra de la plasticidad y de la capacidad que tiene el cerebro para poder pues adaptarnos a todas las situaciones. Al igual, pues por interno nos pregunta una mamita que tiene a su hija con discapacidad ósea y está operada la parte derecha de la cabeza. Y los doctores dijeron que no tiene retentiva para ella y se le queda todo lo que es como canciones y otras cosas, menos vocales y sílabas y números, que podríamos recomendar para que ella pueda aprender. Ok, preferible. Bueno, ya me estás diciendo una ventaja, ¿verdad? La niña tiene facilidad o afinidad con la música. Entonces, eso podría ser un primer canal con el cual empezarle a enseñar. Yo te recomendaría que trabajaras con ella con musicoterapia. Si quieres, escríbeme por interno a mis redes sociales y te puedo dar recomendaciones más específicas, pero podrías empezar a realizar ejercicios de ludoterapia o musicoterapia con los cuales empieza a motivarse. A veces los médicos te van a decir muchas cosas, ¿ok? Pero el día a día es el que te irá determinando cuál va a ser en sí el techo o el cielo de tu niña. Y te invito a que no te limites, a que no te dejes llevar por una opinión, a que sí, seas muy realista, pero que te permitas la posibilidad de tener expectativas, ¿ok? Eso te va a permitir actuar de una manera en la cual puedas conseguir estimularla y tener el ánimo suficiente para que ella alcance cada vez mucho más cosas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un gusto saludarla, muy estimulador. En esta etapa yo me encuentro en reposo de una cirugía. Para mí es un aliento escucharla día a día. Me ha ayudado mucho. Y pienso que me ha ayudado muchísimo en lo personal, escucharla a usted, a todos los panelistas, muy bonito. Y yo sinceramente no tengo una pregunta. Yo quiero agradecerles mucho por ayudarnos, por capacitarnos y así cumplir de la mejor manera nuestro trabajo de docencia, porque todos los niños son diferentes. Y yo les agradezco mucho por capacitarnos. No, nosotros les agradecemos mucho a ustedes por estar allí, por abrir sus tiempos, sus espacios, a que podamos llegar de alguna manera, y si así como nosotros podremos contribuir de alguna manera, pues les aseguro que cada uno de ustedes también contribuyen en cada una de nuestras vidas, nos motivan a seguir haciendo cosas, a seguir generando cosas importantes, y es ese feedback, ¿no? Lo importante. O sea, a mí, cada vez que podemos hacer una capacitación, que podemos generar cosas nuevas, ahora que vamos a estar también con nuestros pequeños en nuestro vocacional, y vamos a trabajar con ellos también emociones y muchas otras cosas, también a nosotros eso nos motiva mucho y nos permite seguir reinventándonos y viéndonos qué pasa nos ocurre.
Sí, la verdad, muchísimas gracias a ustedes también por estar aquí. Lo hacemos con todo el amor del mundo. Como yo digo siempre, las cosas cuando se hacen con amor, pues creo que es suficiente paga para nosotros realmente todo el cariño de cada uno de ustedes. Sí, muy buenas tardes, Osmey. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Fabiola. Un grupo de asesores de Irán. Yo quería preguntar, ¿qué tanto incide la neurociencia con el Alzheimer y si se puede prevenir esto? Pues fíjate que la neurociencia abarca muchos estudios sobre los cuales se han podido hacer avances sumamente significativos en diversas áreas y muchos de ellos son en precisamente este tipo de enfermedades degenerativas, ¿verdad? Y es porque viendo la manera de estimular el cerebro, como les decía, vamos a poder generar mayores competencias y que precisamente estas cosas como la memoria, ¿verdad? Que tienen nuestras personas mayores con Alzheimer, podamos estimularlo de una mejor manera y que estos procesos, si bien es cierto, son degenerativos, pueden retardarse un poco más. Sí, bueno, pues que sigan siempre buscando la forma, ya lo que ustedes están haciendo con Dylan todos los días a las 4 de la tarde, estudiando, aprendiendo muchas cosas, ya es estimular su cerebro, así que los motivo que lo puedan seguir haciendo. Nuevamente les invito a que los que estén interesados puedan y quieran realizar este taller de neurociencia aplicada a la educación que haremos en agosto, pues puedan hacerlo. Allí vamos a tener un mes completo para que podamos hacer muchos ejercicios de práctica, puedan conocer mucho más esta teoría de cómo funciona el cerebro y puedan aplicar estrategias en el aula con las cuales estimular el cerebro de esos niños, estimular su propio cerebro y en consiguiente desarrollar mejores experiencias de enseñanza-aprendizaje. Que, bueno, nada, un abrazo para todos, feliz tarde y se les quiere un montón.